y el monte. ¿Las combis hacia el parque salen todos los días? Las combis salen todos los días de la entrada de General Hacha y recorren 120 kilómetros por la ruta 152 y te dejan en la entrada al parque a 2.000 metros de lo que es el centro operativo. Vas para el igual, Calel. En la ruta 152, el paisaje es muy árido, pero el parque protege una superficie de 32.000 hectáreas, una biodiversidad que equivale a 5 veces la ciudad de Salta. Que vaya bien. Al llegar, un gran cartel anuncia que estamos por entrar en un ambiente distinto. Lihuecalel, en lengua mapuche, significa Sierra de la Vida. Apenas entro en este oasis, me encuentro con el emblema de la región, el caldén. Es una especie endémica de Argentina, es decir, que solo crece en nuestro país. A fines del siglo XIX y principios del XX, se fundaron distintos pueblos en torno a la explotación del caldén. Hoy, este árbol forma parte del escudo provincial y es alimento, sombra y refugio para la fauna de la pampa. La primera parada es en el centro de visitantes Licán Mapu. Acá descubro las rocas volcánicas que formaron el paisaje, una piel de guanaco, un ratón típico del salitral, larvas de insectos que crecen en el agua de los arroyos y hasta un lagarto. Buen día. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, bien, che. ¿Querés ir a tomar un matecito al Vamos, Carpi? dale. Aníbal Prina es profesor de botánica de la Universidad Nacional de La Pampa y la persona ideal para empezar a conocer los ambientes del parque. Aníbal, ¿cuál es la característica distintiva de este parque? El Parque Nacional Lihuecalel protege concretamente dos áreas bien diferenciadas, la del monte y el ambiente serrano. Es evidente que el ambiente serrano es el que genera, digamos, es el más distintivo porque genera un ambiente especial que funciona como un oasis, da condiciones de humedad que no son las normales en el resto, fuera del ambiente serrano, ¿no? Los suelos impermeables de la sierra forman pequeños arroyos durante el otoño y la primavera. Estos hilos de agua se filtran en los suelos arenosos y humedecen la zona. Tal es así, por ejemplo, que permite que existan bosques de caldén, una especie que normalmente su distribución está en áreas donde llueve un poco más, pero esas condiciones hacen que podamos disfrutar, por ejemplo, de este bosque de caldén en el que estamos ahora nosotros. El caldén, sin duda, es el árbol emblemático de la Pampa, de tal manera que los ranqueles, si bien tenían una palabra específica para denominarlo al caldén, trempel, le decían, trempel huitrú, huitrú es árbol, finalmente le quedó huitrú, es decir, árbol, porque es el árbol, que es bastante fácil de reconocer por este tipo de frutos que tiene, espiralados, hacen un pequeño ruidito. Los bosques de caldén son el hábitat de muchas aves de la región. Aunque la tala destruyó el 60% de ellos, todavía se pueden encontrar miles de ejemplares aislados. Una de las especies que vive en estos bosques es el gallito copetón, animal emblema del Parque Nacional Lihuecalel. Es muy común verlo al ras del suelo. Si está posado en lo alto de una rama, es porque seguramente va a cantar. En este parque nacional, el caldén no está solo. Aníbal me lleva a recorrer las serranías para conocer toda su diversidad vegetal y entender la formación de este oasis. Estas rocas son muy antiguas, tienen unos 250 millones de años y como ves están muy erosionadas, tienen muchas grietas,
están muy como rotas, y estas características son las que permiten, de alguna manera, que a través de esas grietas se acumule, penetre el agua cuando llueve y después se formen estos arroyos y estas áreas que son mucho más húmedas y permiten esa diversidad de la que hablábamos hoy. En este territorio vive el 70% de las especies vegetales de la provincia. En el Parque Nacional Iguel Calel se conservan y se protegen 2 especies endémicas del Parque Nacional Iguel Calel. Crecen exclusivamente aquí en el Parque Nacional Iguel Calel y en ningún otro lugar. Una de ellas es la margarita pampeana. La margarita pampeana se adapta perfectamente a la aridez de la región. En primavera, tapiza de amarillo los montes del parque. Desde 1997 es considerada por ley la flor provincial de La Pampa. Acá podés ver las 32.500 hectáreas del parque. En el cielo serrano sobrevuelan águilas moras y otras aves rapaces. ¿Eso qué es, un águila? Es una águila mora. Su visión potente les permite detectar a gran distancia otras aves pequeñas, roedores, serpientes o carroña, que les sirven de alimento. Usan las corrientes de aire para volar como los cóndores, ¿no? Sí. Al ras del suelo viven otros predadores que compiten por los mismos recursos, los zorros grises. Estos familiares lejanos de los perros domésticos son muy solitarios. Forman grupos solo en la temporada de apareamiento. Siglos atrás, esta zona estuvo habitada por sociedades cazadoras-recolectoras. Hoy pueden apreciarse los vestigios, pinturas rupestres que sorprenden a los visitantes. Ambientes de sierra y monte, y me queda pendiente visitar el Salitral, que se sumó hace muy poco tiempo al área protegida. La agrónoma Ana Paula Álamo Iriarte y Alberto Sosa me acompañan a conocerlo. Alberto es doctor en ciencias biológicas y fotógrafo. Trabaja desde hace 15 años en el parque. ¿Qué importancia tiene para el parque haber incorporado esta salina? Bueno, completaría todo lo que es los diferentes tipos de ambientes de esta zona semiárida, bajo salino, arbustales y las sierras. Esto además, cuando se llena de agua, como está ahora, es común que lleguen las aves migratorias, como los flamencos fundamentalmente. También le va a permitir conservar especies que son comunes de uso del salitral, que no son las aves, como por ejemplo las maras, que suelen usar todas esas áreas bajas salinas, donde se van a reproducir y van a pasar parte de su vida. Una vez que dejamos el Salitral, me llevan a conocer una investigación científica sobre los guanacos que se realiza en el parque desde hace más de 10 años. Estos animales solo viven en Sudamérica y Argentina concentra el 95%. Siempre hay un guanaco que se separa del resto. Se lo llama relincho. Su función es estar atento a posibles peligros para dar aviso con un sonido muy fuerte. Si nosotros nos acercamos más y él piensa que puede haber una situación de peligro, va a relinchar y va a hacer eso, que los otros corran hacia atrás y él después los acompañe. Iguel Calel, la Sierra de la Vida. Estas formaciones de lava con millones de años de antigüedad permitieron que en el medio de la pampa seca naciera un ecosistema lleno de vida. A la vez, este pequeño oasis
pudo ser aprovechado por distintas culturas durante milenios. Hoy es un espacio que combina todos estos elementos: paisajes, naturaleza y cultura, bajo el cuidado de los trabajadores del Parque Nacional.